Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva Cuba Visión Deportes. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias. Sea usted bienvenido a nuestra revista de fin de semana Cuba Visión Deportes, que estamos comenzando con atletismo a propósito de la preparación de la discóbola Jaime Pérez con miras a la Liga del Diamante. Después de excelentes marcas para el inicio de año en las pruebas de confrontación del atletismo cubano en el Estadio Panamericano de La Habana, la discóbola Jaime Pérez y su entrenadora perfilan la preparación en los aspectos técnicos. La campeona mundial regresó de una base en Portugal y ya muestra sus resultados en la pista. Portugal nos incorporamos después de tener la base de entrenamiento en Camagüey, que fue la preparación general en sí. En Portugal trabajamos la preparación de fuerza, donde las condiciones fueron magníficas, ahí pudimos trabajar bien todo lo que fue la preparación de fuerza, incluso empezamos parte del especial sin ningún tipo de dificultad, porque las instalaciones tenían todo lo requerido para la preparación que hicimos ahí. Había dos pistas, había una que se podía entrenar al aire libre y otra que se podía entrenar bajo techo. Yo me enmarqué siempre en el bajo techo, porque aquí en Cuba yo lo hago así. Yo me enmarco en lo que es la parte técnica, que es lo fundamental que trabajo allí, y cumplir el volumen que tenía planificado, y todo eso se cumplió a la perfección. Jaime Pérez tiene como principales citas la Liga del Diamante tras la reincorporación de la prueba del disco a la misma y como meta principal los Juegos Olímpicos de Tokio. Jaime está físicamente, ella ya alcanzó su mejor forma física. En todos los resultados, en los testeos que se han ido realizando, ella está en óptima forma. La rusa, como la conocen en el mundo de las pistas, aprovecha esta temporada de invierno para ajustar las cargas y llegar en la mejor forma a la cita bajo los 5 aros. El deporte cubano tiene ante sí uno de los retos más grandes de su historia. La compleja situación epidemiológica mundial y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos han trastocado los planes de todos y el deporte cubano no es la excepción. Cuba posee una rica historia olímpica que se sustenta en 78 medallas de oro y más de 200 preseas en total. Otra vez asoma el reto de una cita estival justo en el año del 60 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Superará la delegación cubana la actuación de Río de Janeiro 2016? ¿Qué expectativas tienen los directivos del deporte cubano? Tratemos de responder estas interrogantes. Hasta el momento, Cuba posee a 41 figuras clasificadas a la cita bajo los 5 aros en 6 disciplinas deportivas. Faltan varios deportes por completar sus respectivas clasificaciones y la proyección de asistir a Tokio es con una delegación que ronde los 80 atletas y que ascendería al centenar si el béisbol logra su cupo. Según los directivos de alto rendimiento del INDER, las reales potencialidades de medallas se centran en 24 atletas repartidos en 7 deportes. Pero nosotros estableceremos 2 grupos bien definidos. En un primer lugar, y con más opciones reales de medallas, se encuentran la lucha, el boxeo, el atletismo y el judo. La lucha buscará mantener la seguidilla dorada desde Barcelona 1992. Se dice fácil, pero óiganme, este deporte lleva 7 Juegos Olímpicos consecutivos al menos con un título. Las opciones: 2 campeones olímpicos del calibre de Mijaín López y de Ismael Borrero, con reales posibilidades de repetir sus títulos. Si Mijaín consigue su 4ª corona consecutiva, se convertiría en el luchador más laureado en citas estivales e incluso sobrepasaría al mítico Alexander Karelin, quien perdió su 4ª final consecutiva, escuchen bien, después de 12 años invicto ante el estadounidense Rulon Garner en Sydney 2000. Pero más allá de Mijaín y Borrero, pudieran regalar preseas el grequista Gabriel Rosillo y los experimentados libristas Geandri Garzón, Alejandro Calabaza Valdés y Reineri Salas. El boxeo, pendiente de clasificación, debe asistir con 2 campeones olímpicos vigentes, aunque en divisiones superiores, como Julio César Lacruz y Arlen López. Pero ojo, hay que sumar también al campeón mundial Andy Cruz. 2 títulos se antojan difíciles de conseguir, pero no parece una tarea imposible para el buque insignia del deporte cubano. El atletismo centra sus principales aspiraciones en el saltador de largo Juan Miguel Echevarría y las discóbolas Jaime Pérez y Denia Caballero. No podemos descartar a Yarisley Silva y la alegría que puedan dar algunos de los triplistas, quienes siempre quedan por debajo en los grandes escenarios. Conseguir un título en el deporte rey sería una excelente actuación. El judo tiene en Idalis Ortiz a su referente. ¿Podrá conseguir la superpesada su 4ª medalla olímpica consecutiva? Para eso tendrá que bailar en casa del trompo ante la local
Akira Sone, quien la ha vencido en varias ocasiones. Entre los hombres, Iván Silva es otro candidato al podio, aunque compite en los 90 kilogramos, la división más complicada del judo masculino. En el segundo grupo sobresale el bicampeón mundial del taekwondo, Rafael Alba. Por cierto, un deporte que se quedó muy por debajo con un solo clasificado. Y aquí también podemos incluir la dupla del canotaje, Sergey Torres, Fernando Dayan Jorge, así como los tiradores, el campeón olímpico Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez. Si me preguntaran en este apartado, me decanto por los canoístas como las demás posibilidades de llegar al podio olímpico. Una medalla más allá de estas 7 disciplinas sería una gran sorpresa, pero en el deporte también ocurren sucesos inesperados. La meta de Cuba es ubicarse dentro de los primeros 20 países del medallero, lo que emularía el 18º puesto de la cita carioca. El objetivo se antoja posible. ¿Superarán las 5 coronas de Río de Janeiro 2016? Por esa cifra deben rondar las medallas de oro. El reto está planteado. Los escenarios deportivos de Tokio tienen la respuesta. Y en Cuba Visión Deportes hablamos de polo acuático. La bienvenida para Antonio Cruz, comisionado nacional de la disciplina. Un gusto que nos acompañe. Con satisfacción hoy podemos hablar de varios contratos de este deporte para nuestro país. Hace 6 meses aproximadamente esto estuvo acá en el espacio. Anunció este crecimiento en los contratados del polo acuático cubano, tanto del sector masculino como femenino. Cuénteme, actualíceme. Buenas, Ajá. queridos televidentes. El polo acuático en esta temporada se ha enfrascado en cumplir todo lo que estaba prometido. O sea, teníamos en la estrategia más de 10 contratos y ya hemos cumplimentado 8. Tenemos 2 pendientes todavía. En el sector femenino tenemos a Cecilia Díaz Mesa, que pasó a militar en el Club Estrella Roja de Serbia, a Mayelín Bernal y a Aliani Ramírez Guay, que pasaron a militar al Club Olimpia de Eslovaquia. Y también en el sector femenino tenemos a Dariuska Carrasco, que está pendiente y que va para el Club Roma de Italia. Estos son los contratos de femenino, más Lisbeth Santana, que está en el Club 9802, pero ella es contratada por su cuenta. Pero es elegible para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, por la federación. También el sector masculino. Sector masculino, disculpe, que hace aproximadamente 48 horas han salido 2 jugadoras de España. Sí, 2 de nuestros mejores jugadores. Sí, tenemos al capitán del equipo, que es Ibey Arroyo, que es un jugador que mide 2'12" y tiene unas condiciones increíbles. Por fin salió el contrato de él. Y Alberto Peralta, que es uno de los mejores atacadores que tenemos en este momento en Cuba. Ellos salieron para el Club Krasnodar de Barcelona, es una liga de primera división y todos los clubes de Barcelona son buenos, así que Sí, señor. usted sabe que ellos van a jugar a un buen nivel. Tenemos también a Rafael Contreras, que ya estaba militando en el Club Navarra Waterpolo en Pamplona, y Pedro Ponza Pérez, que estamos terminando el contrato para Italia, para el Club Nuevo Catania. A esto se le suma también que tenemos jugadores que están por contratos individuales, como Radiel Martínez, que está en Austria, en el Club París-London Survey, y Giraldo Carales, que también milita en Navarra Waterpolo. Y José González, que milita en el Parneiro, en Brasil. Todos estos jugadores son elegibles para los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, como bien decía ahorita. Y sobre todo porque en ocasiones no se trata de contratar por contratar. Yo creo que son jugadores que además han llegado a Europa, que es realmente una meca dentro del polo acuático mundial. Se practica en general muy buen polo acuático en todos estos países de Europa, y esto va a traer un crecimiento significativo para el polo acuático tanto en el sector masculino como femenino. El crecimiento de estos jugadores que además se están desarrollando y participando a un primerísimo nivel. Claro, hacía 20 años no participábamos en Europa y a la raíz del equipo femenino participar en el Mundial ya se vieron las jugadoras y esto ha traído cierta inquietud en los clubes para contratar jugadoras cubanas también. En el masculino estuvimos en Croacia en una base de entrenamiento y vieron los jugadores y les gustaron los jugadores. Entonces pensamos que en un futuro se amplíe más la contratación de estos jugadores. Bien por el polo acuático.
En el caso de Isbey, 2'12". Usted me decía que es el jugador más alto en el mundo en estos momentos en el polo acuático. Así mismo. Y yo creo, bueno, tendría que corroborar, pero yo creo que es el deportista más alto en nuestro país también. 2'12". Bueno, 2'12". Y él cuando era más atleta, más joven, había muchos deportes que están arriba de él, sobre todo baloncesto, voleibol. Pero siempre se inclinó por el polo acuático, que era el deporte de su sueño y que le gustaba. Qué bien. Y es el capitán actualmente del equipo nacional. ¿Qué le queda al polo acuático para este año? Bueno, tenemos en perspectiva que estamos esperando si nos dan la sede del CERCECAN, que es clasificatorio para el Panamericano Juvenil y para los Juegos Centroamericanos del 2022. Si de la pandemia seguir y no se la sede, pasaría a otro país, pero el objetivo es participar en el clasificatorio para los centroamericanos. ¿Qué fecha tentativa tendría este evento? Es junio del 20 al 27. Y Cuba está pidiendo la sede. Cuba está pidiendo la sede y hay mucha posibilidad que el polo acuático se la den. Porque esta competencia incluye 4 deportes, más aguas abiertas, pero ya Puerto Rico tiene clavado y varios países están pidiendo la sede por separado. Y Cuba pidió el polo acuático. Está bien. ¿Algo más en cuanto a nivel de selección del polo acuático en el 2021? No, solamente quiero decir que la Comisión de Polo Acuático está trabajando seriamente en medio de esta pandemia. Ahora fue elegido un árbitro de polo acuático para la Asociación Mundial de Arbitraje, Ernesto Hernández, y pensamos hacer una clínica de superación de arbitraje. La FINA lo tocó Cuba como sede en el mes de mayo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acompañarnos en nuestro espacio con estas noticias de último momento del polo acuático en nuestro país y su crecimiento internacional. Gracias. Seguimos con la actualidad deportiva en nuestro espacio. Se practica la natación máster en Cuba. ¿Cómo ha sido la evolución de esta especialidad en nuestro país? Vamos con el siguiente reporte. La categoría máster es a partir de los 25 años en adelante. Hay 15 categorías en nuestro país, o sea, porque comprende de 25 a 29 años, de 30 a 34, así sucesivamente. Es muy importante, nosotros en nuestro país ya llevamos muchos años, porque desde el año 98 se incorpora lo que es el movimiento máster, lo que es organización del movimiento máster. Hay jóvenes atletas con edad acumulada que empezaron a nadar con los 60 y pico de años, 50 y pico de años, y hoy por hoy compiten en nuestros eventos nacionales e internacionales, nadan todos los días, que ahora con el tema de la COVID no se puede, pero todos los días hacen sus entrenamientos sistemáticos y bueno, cada día nos estamos desarrollando más. Te hablo cuando empezó y unos años atrás habían pocos equipos, 4 o 3 equipos a nivel nacional. Ahora existen, somos en total 500, te estoy hablando de 550 atletas máster. En Cuba Visión Deportes, la bienvenida para Luis Alberto Izquierdo, qué gusto que nos acompañe. Hoy retomamos un tema que ya comentamos en algún momento en Cuba Visión Deportes y que a propósito de la visita del comisionado de polo acuático yo creo que es bueno retomar, que es la necesidad de las contrataciones de nuestros atletas a nivel internacional, pero la necesidad de que nuestras federaciones salgan al mercado realmente para buscar estos contratos, promocionar a nuestros atletas para este crecimiento, algo que incluso este año ha sido de alguna manera por parte de la Dirección Nacional del Deporte Cubano, pues se ha upado, se ha invitado a todas las federaciones a que sean más ágiles en este sentido. Saludos para ti, también para los televidentes. Yo creo que la palabra las acabas de utilizar, que seamos más ágiles y más objetivos a la hora de lograr el propósito de un incremento de los contratados en el exterior. Y yo quisiera conversar contigo, Luján, en este sentido en 2 direcciones. La primera es que hay, independientemente que haya quienes tienen un criterio distinto, en estos momentos la mejor opción, no digo que sea la única, pero digo la mejor opción para que nuestros deportistas y nuestro deporte se desarrollen son los contratos en el exterior. Y digo que
contrario porque sé que hay quien, y con justeza, plantea que lo importante es que tengamos las mejores condiciones en Cuba desde todo punto de vista para buenas ligas de voleibol, de baloncesto, de los diferentes deportes, que haya buenas instalaciones deportivas. Todo esto, claro está, es entendible, pero ahora no es posible. Entonces, el que las federaciones cubanas sean, como tú indicabas, más ágiles, va a permitir que nuestros atletas contratados en clubes logren un desarrollo que en Cuba no lo tienen, porque muy pocas son las competencias verdaderamente nacionales que tienen alguna calidad, y yo diría que de las pocas, casi todas con muchas limitantes. Y lo otro que te decía de ir entonces en busca del desarrollo del deporte tiene que ver porque a partir de las contrataciones, las federaciones reciben un % de esos contratos y pueden ser utilizados en la compra de implementos deportivos que están muy caros. Que no afecta el salario de los contratados. No los afecta. Que es importante aclarar esto. Y que, como te decía, los implementos deportivos están muy caros y que los hacen más caros aún el bloqueo. Y entonces, en estos momentos, tenemos instalaciones deportivas donde, como exigen las federaciones y el deporte mundial, no existen pisos sintéticos. Salvo en la ciudad deportiva, no hay otra instalación en nuestro país que pueda utilizar los requisitos en este sentido que pide el balonmano, que pide el voleibol, que piden otros deportes. Pero las instalaciones deportivas techadas en nuestro país no cuentan tampoco con pizarras electrónicas que brinden toda la información a los atletas, al público, a todos los que vayan a ver. Y entonces tú dices, bueno, en el mundo hay una cantidad de países que tienen menos desarrollo, menos resultados que Cuba en el deporte, mucho menos, sin embargo tienen adecuadas instalaciones deportivas. Entonces, yo creo que en la misma medida en que nosotros podamos aumentar el contrato de los atletas, va a aumentar el nivel cualitativo de ellos, pero también debe aumentar el nivel cualitativo de las instalaciones deportivas y del deporte y llegar en un momento determinado a contar con verdaderas ligas en nuestro país. Pero también te decía que hay que ver otro sentido, no solo el que se vayan a promocionar por parte de la federación, claro, más allá del primer paso que siempre hemos dicho aquí, tiene que ver con los intereses de los clubes. Si Cuba no tiene mucho que mostrar, pues no va a haber tampoco mucho que contratar. Pero hay que tomar la iniciativa y crear mecanismos que... Hay que hacer el trabajo, hay que promocionar, hay que salir a la vitrina internacional de los deportes. Por ejemplo, el baloncesto, que no es un ejemplo de grandes contrataciones, ni mucho menos, pero ha ido creciendo a partir de que hay una persona designada por la Federación Internacional de Baloncesto y con el aval de la Federación Cubana, que es la que se ha encargado de ir y promocionar a los atletas de nuestro país para ir a Argentina, para ir a Uruguay, y ahora ya llegan a España. Y entonces esa persona llega aquí a Cuba, ve la Liga Superior de Baloncesto, ha participado en eventos internacionales que hemos tenido aquí con Las Ventanas, y él va conociendo de los atletas y a la vez va promocionando a los clubes. Esto es lo que le hace falta al movimiento deportivo cubano, algunas federaciones que yo creo que todavía están por detrás en este sentido. Pero también yo creo que están por detrás en este sentido, no solamente en proponer a los atletas, sino en buscar definitivamente cuáles son aquellos de nuestros atletas. Y mire que hay, yo diría que hay cientos de atletas que están contratados en diferentes clubes y varios de ellos han mostrado su interés en representar a nuestro país. Bueno, acabamos de escuchar al Comisionado Nacional de Polo Acuático. Bueno, definitivamente que las federaciones busquen cuáles de esos atletas o cuántos de esos atletas verdaderamente tienen opciones y suplir un poco aquello de esperar a que Mahoma venga a la montaña, como dice el refrán. Porque hay algo que también es importante destacar, Luján, y es que los mecanismos que lamentablemente tenemos para resolver esta situación son muy lentos. Y además muchas veces sirven hasta de paraván para poder lograr esto de la agilidad. No en pocas ocasiones, algunos de los atletas que otros clubes han mostrado interés en tenerlo, por el aquello de que es un proceso bastante dilatado, de que hay que firmarlo, que hay que... de varios pasos y demás. Y de mucho tiempo. Bueno, pues los clubes dicen, no podemos llevar... Se han perdido contrato. Exacto, no podemos llevar a nuestra atleta porque tenemos que buscar la garantía. Y entonces se van a buscar otros atletas y hemos perdido oportunidad de desarrollo deportivo y el monetario también que indicábamos. Ha pasado mucho en el fútbol. En el voleibol también ha pasado, en varios deportes ha pasado esta situación que yo creo que tiene que desterrarse. Todavía el mecanismo es muy lento. Se debe buscar la de la ley, todo lo que está legalmente establecido, pero dentro de eso también buscar un mecanismo
mucho más dinámico, mucho más rápido para no perder posibilidades de contrato. ¿Qué puede ser? Que haya atletas que por su cuenta hayan mostrado interés, pero por poner un ejemplo, tengan necesidad de repatriarse dentro de lo legal. ¿Cómo nosotros resolvemos que esos muchachos que están en clubes, que están en otros países, puedan resolver ese problema lo más rápido posible y no estemos extendiéndonos en el tiempo y no podamos utilizarlo en diferentes competencias importantes para nuestro país? No, incluso respuestas que han demorado meses, ¿Sí? que se ha conocido de atletas que interés de jugar en nuestra selección para aceptarlo, que vienen a repatriarse incluso, y demoramos meses en dar una respuesta en este sentido. Yo creo que necesita de una nueva dinámica, más allá de lo que puedan hacer las federaciones, necesitan una nueva dinámica también desde este punto de agilidad, Exacto. legalidad, el movimiento deportivo cubano, para aprovechar todo lo que sea posible en cada disciplina deportiva. Claro, de ahí va a depender que se desarrolle más pronto el deporte cubano y que muchos de nuestros atletas también tengan una posibilidad de desarrollo técnico-táctico que no la tienen en nuestro país. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. En cada emisión hablamos de béisbol. Y luchamos aquí hasta el final. Industriales sigue siendo una potencia y no podemos descuidarnos. Considero que es un equipo que ya tiene un compromiso con el pueblo. Este playoff yo creo que va a ser muy cerrado. Esta noche puede terminar el playoff. Industriales terminó todo tren, pero podrá, por ejemplo, mantener ese paso. Ya está en juego. Bola viva. Síganos por Cuba Visión Internacional. Hablamos de béisbol en Cuba Visión Deportes. La bienvenida para Reinier Batista. Ha comenzado o comienza este domingo la semifinal Matanza frente al equipo de Las Tunas. Interesante semifinal, buscando el finalista que enfrentará al equipo de Granma en la temporada cubana de béisbol. Dos precisiones, Batista. Se juega en Santo Espíritu y ya se comunicó que no hay refuerzos para la gran final de la pelota cubana. Bueno, primeramente el saludo para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Y yo creo que es necesario comenzar precisamente por aquí, Luján, el hecho de que ya se confirmó que en la final se va a jugar sin refuerzos. Era algo que se había comentado en más de una oportunidad en diferentes espacios, lo habíamos hablado incluso en Bola Viva, que era lo más lógico adelantar esta situación, o sea, ya confirmar y además jugar sin refuerzo por las disímiles razones que habíamos dicho en más de una oportunidad, así que ya se confirma, reiteramos, que la gran final será sin refuerzos. Con respecto a la semifinal, bueno, arranca este domingo, aquí un equipo de Matanzas que siempre se ha dicho, desde que comenzó el torneo, que es el favorito para ganar el torneo. Llera contra Viera. Llera contra Viera, yo creo que no ha cambiado el panorama, sigue siendo Matanzas el favorito. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Que lo hemos comentado también. El favoritismo no te garantiza victoria, hay que lograrlo en el terreno y ojo, porque Matanzas viene con un equipo donde ¿qué debe ser el fuerte para Matanzas? Desde mi punto de vista, yo creo que ahora mismo las dos ofensivas las veo en un nivel bastante parejo, porque al no contar Matanzas con Yuribel Gracial y con Ariel Martínez, creo que Las Tunas es capaz de poder producir al nivel del equipo de Matanzas, donde puede estar la ligera diferencia a favor de Matanzas, por supuesto, en la profundidad del picheo. Porque cuando tú analizas los dos primeros lanzadores, dígase, por Matanzas, Llera, y el caso de Intensa, y por Las Tunas, Viera y Yudiel Rodríguez, creo que están al mismo nivel, desde mi punto de vista. De hecho, Viera se ha convertido en el primer lanzador, de hecho lo ha hecho en el equipo nacional como primer lanzador. Llera es lanzador del equipo Cuba, en el caso de Intensa también ha estado en el equipo Cuba, también lo ha hecho Yudiel Rodríguez, o sea, que yo creo que hasta aquí está todo parejo. ¿Dónde es lo que le favorece al equipo de Matanzas? En la profundidad de los otros lanzadores que vienen detrás. Hombres como Naikel Cruz, que debe asumir un protagonismo importante en este playoff, porque tenga en cuenta también otro elemento, que se va a jugar ahora sin descanso, o sea, se juega 2 días, descanso 3 días consecutivos, descanso y 2 días consecutivos. O sea que no va a ser como se jugaron los cuartos de final, que se jugaba un juego, se descansaba, se jugaba, se descansaba. Y esto evidentemente obliga al picheo de la parte de atrás de la rotación a asumir el protagonismo. Y hoy, ahora mismo, Matanzas creo que tiene más profundidad precisamente en esa parte de atrás del picheo. No, y yo creo que es bueno señalar además que hasta donde yo tengo entendido, Matanzas no va a poder contar ni con Arroba Barruena ni con Eduardo Blanco tampoco para este playoff. Acabo de leer frente información al equipo de Las Tunas. Acabo de leer información publicada por la agencia Cubana Noticias que Eduardo Blanco estará listo para jugar. Pero bueno, de todas maneras las ausencias de Arroba Barruena, que pudiera jugar, pero al menos en el inicio no se ve listo para jugar. Pero es que desde ya
cuando te faltan Gracial y te faltan Ariel Martínez, ya evidentemente es un elemento importante aquí. Y ojo, porque la receptoría es clave y fundamental en un playoff, y aunque Andrés Pérez es un receptor de muchas, digamos que, condiciones para poder imponerse en el béisbol, la receptoría es ahora algo que ahora mismo le favorece a las Tunas con la presencia de Alarcón. Sencillamente que este Matanzas vuelve a ser el muy parecido Matanzas que estuvo en la etapa de 75 juegos claro. Y perdió todo el plus de cuartos de final. Ariel Martínez, Gracial, quizás Arrueba, Ruena, etcétera, etcétera, solo que llegó, en este caso, Llera y Intensa, que son dos baluartes importantes, pero creo que se equipara bastante este playoff con estas pérdidas de Matanzas con el equipo de las Tunas, es aunque lo que te decía, sigue siendo Matanzas el favorito. Es lo que te decía, o sea, yo veo ahora mismo un playoff que se ha emparejado bastante con un ligero favoritismo o con un favoritismo para el equipo de Matanzas. ¿Qué tienen las Tunas a su favor? Bueno, que es el equipo que ha estado jugando. O sea, el estado de forma se mostró las Tunas como un equipo muy sólido ante Santiago de Cuba. Fue capaz de que sus dos principales lanzadores asumieran lo que le comentaba el caso de Viera y de Yudiel Rodríguez. Excelente labores monticulares frente a Santiago de Cuba. Y es que ha estado jugando las Tunas y eso siempre te favorece. Ahora Matanzas tiene un impasse. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Matanzas, aunque se ha mantenido entrenando, pero no es lo mismo entrenar que jugar. Y ese factor ahora mismo el que lo tiene es el equipo de las Tunas. Yo creo que las Tunas tienen que tratar de garantizar victorias con sus dos principales lanzadores, que son Viera y Yudiel. Esto no es fácil de lograr porque, reitero, van a tener rivales también de mucha calidad, pero yo creo que la clave debe estar aquí. Reitero, los dos primeros partidos hay que ver cómo se desempeña, porque ¿dónde estaría entonces nuevamente la ventaja para Matanzas? En ese picheo atrás. Buen fin de semana. Igualmente para usted. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud, y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.